Muy bien, Aarón, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Bueno, bien, ahí con proyectos, seguir trabajando en este ámbito del estudio de los fenómenos pues demoníacos y seguir aportando, ¿no?, para el prójimo. Así es. Aarón, entonces para que la gente entienda, tú estudias psicología. Sí, estudiaba porque ya culminé psicología. ¿Terminaste psicología? Terminé y bueno, actualmente me encuentro todavía estudiando teología. Teología. Esto de teología, ¿dónde lo estás? Ya estás por terminar, estás en la Católica, me parece. Sí, más o menos 1 año y medio, sí, porque me falta para terminar el curso, la carrera en sí. Mi interés surgió por ambos, por la psicología y por la teología, sobre todo por el hecho de buscar una explicación a este tipo de fenómenos, ¿no? A veces hay vacíos en la investigación y necesitas siempre una base, unos principios, un fundamento para poder sustentar e indagar a fondo en este tipo de cosas. Ahora, para ti, en segundo estudio, ¿qué es un fenómeno paranormal? ¿Es algo psicológico o es algo físico? Lo paranormal considero, en primer lugar, lo veo dentro del ámbito de la parapsicología científica, ¿no? Esta parapsicología, que hay una escuela que es la espiritualista, que habla justamente del fenómeno paranormal, que significa al margen de lo normal, el cual tiene que ver más con facultades espirituales, según la escuela, y tiene que ver con todo ese tipo de fenómenos que no se pueden explicar a simple vista o por explicación natural. Bueno. O sea, quiere decir que, por ejemplo, lo paranormal, o sea, para entenderlo, son acciones que ocurren en el mundo material, pero que no tienen causa aparente. ¿Eso podría ser? Claro, que aparentemente podríamos encontrar una causa natural, pero no lo es, sino que al parecer es preternatural, ¿no? Es que hay 3 realidades, según lo que se va entendiendo en este ámbito: lo natural, lo preternatural y lo sobrenatural. Lo sobrenatural va directamente con Dios, todo lo que Dios ejerce directamente, por ejemplo, los milagros. Luego está lo preternatural, donde actúa en este ámbito, por ejemplo, el demonio, ¿no? Y está lo natural, las leyes físicas, por ejemplo, ¿no?, leyes de la naturaleza. Ya, entonces, ahora tú como científico, porque la psicología, o sea, la psicología, ¿hasta qué punto cree posible de que lo paranormal sea algo físico y no algo, solo una ilusión de la mente? Ese es bien interesante. ¿Por qué? Porque yo considero de que todavía falta indagar más aspectos de la mente, por ejemplo, la conciencia, y más aún el inconsciente, ¿no? Porque hay fenómenos que están dentro del ámbito del inconsciente que todavía están siendo marginados porque no se entienden del todo. Por ejemplo, la precognición o las premoniciones, ¿no? A pesar de que ya hay artículos científicos que se pueden encontrar en internet sobre la precognición, han hecho experimentación, en laboratorios, electroencefalogramas, para ver la acción predictiva. Y realmente se ha visto de que el ser humano puede llegar a anticiparse a eventos futuros, y no todos, algunos que han desarrollado esa sensibilidad. Pero lo interesante es de que, si bien es cierto, la experimentación verifica eso, aún falta sustentar el marco teórico, ¿no? Por eso es que todavía no se le considera dentro del ámbito científico propiamente, pero está en proceso. Entonces, hay un margen, ¿no?, que se puede explicar dentro de la psicología, que ya tiene fundamento científico, y algo que todavía no tiene fundamento científico, y se puede considerar dentro del ámbito paranormal. Ahora, ¿qué dice la ciencia, por ejemplo? Vamos a dar un salto grande con respecto, por ejemplo, al fenómeno de los poltergeist, ¿no?, que tanto nos apasionan a ambos, ¿no? Y que, por ejemplo, hemos visto, y tal vez ponemos algún fragmento de un poltergeist que ocurrió en La Punta, de donde tú eres, y que, bueno, fue tú mismo has estado ahí, has escuchado la historia, están los videos ahí. Entonces podemos ver, y como hay muchos, ¿no?, en internet y en la vida, ¿no? Sí. Entonces, de objetos que se mueven, como que hay una posesión demoníaca de una persona. Entonces, hasta eso ya escapa, o mejor dicho, la ciencia, ¿cómo explica el movimiento de esas cosas sin causa? Claro, es bien interesante, como comentas, a primera vista pues genera mucha impresión. Yo le encuentro ahí 2 explicaciones, ¿sí? Yo soy de las personas que vincula mucho en la investigación el discernimiento a través de lo que es lo natural, por ejemplo, lo psicológico, lo físico, lo demonológico, la demonología, y lo parapsicológico, pero la parapsicología científica. ¿Por qué? Hay un sacerdote ya fallecido
jesuita, padre González Quevedo, que él desarrollaba mucho este ámbito de la parapsicología científica, el cual explica de que las cosas que se mueven aparentemente sin una causa natural suele ser por acción de una especie de energía fisiológica, lo que le llaman telergia, ¿no? Es una especie de energía que se exterioriza, direccionada por el inconsciente, y puede causar movimiento de un objeto. O psicorragia, ¿no? Y que no ocurre a más de 50 metros. Ese es el criterio que utilizan. Quiere decir que te alejas de 50 metros, el fenómeno no debería de ocurrir. Pero ¿qué pasaría si sigue ocurriendo? Ya el criterio de la parapsicología muere. Entonces vamos entrando ya al ámbito de la demonología. Entonces podría ser el demonio, porque el demonio puede ejercer acciones también ahí en el movimiento de objetos. Pero también para determinar que algo es demoníaco, tiene que venir acompañado de otros fenómenos más. No es así a simple vista. ¿Y tú crees que esos tres ámbitos pueden interseccionarse a la vez? En cuanto a la explicación que se le quiere buscar al fenómeno, psicológico. Sí. Que puede ser algo parapsicológico y que pueda ser algo demoníaco. Podría ser, porque el demonio puede ejercer también una acción en la psique humana y puede ocasionar hasta una enfermedad. Y la persona puede estar enferma, puede tener alguna enfermedad psíquica, pero a la vez puede también estar siendo atacada por el demonio. Y hay casos que se han visto de esos. Por ejemplo, el tema de la obsesión diabólica es cuando el demonio ejerce una acción sobre el psiquismo, sobre los sentidos internos, la memoria, la inteligencia también va vinculado, va relacionado, y al punto de que comienza a bombardear con especies inteligibles, es decir, imágenes, percepciones, visiones. La persona comienza a ver de repente aparentemente apariciones o visiones de la Virgen María, podría ser, pero no es la Virgen María, es el demonio el que toma esa forma, y a algunos santos les ha pasado eso, como a San Martín de Porres. Entonces comienza a atacar tanto el psiquismo que la persona siente que se está volviendo loca, y eso, poder discernir con lo que es una obsesión psicológica, es bien difícil, al menos que vaya acompañada de una vejación o una posesión. También es obsesión demoníaca, también se le dice. Obsesión demoníaca o diabólica. No parece, porque los espíritus hablan de las obsesiones en vez de posesiones. Pero una obsesión es diferente de una posesión. Sí, es diferente, porque en la posesión diabólica el demonio ejerce un control despótico del cuerpo de la persona. O sea, un control en el hecho de que puede llegar a interiorizarse tanto en el cuerpo de la persona que puede llegar a percibir sensaciones. Es por eso que cuando, por ejemplo, se ha visto, ¿no? Digamos, ¿no?, en las películas, le echan agua bendita al poseso, el poseso comienza a gritar, ¿no es cierto? Es que se llega a interiorizar tanto en el cuerpo de la persona que comienza a percibir sensaciones táctiles. Ajá. Con eso hemos visto en El Exorcista, no sé si viste la película de este año. La continuación. Sí, muy interesante. Le hace daño al espíritu, ¿no? Uh-huh. A través del cuerpo de la chica, ¿no? Sí, y entonces en la posesión hay momentos de crisis, como también hay momentos de calma. En los momentos de crisis, la persona comienza pues a manifestar esos fenómenos extraordinarios, como por ejemplo, puede ser que comience a hablar en otras lenguas, ¿no? En la parapsicología le llaman xenoglosia, comienzan a hablar idiomas desconocidos para la persona, ¿no? Santo Tomás de Aquino decía: no hay nada que pase al intelecto que no haya pasado previamente por los sentidos. Ajá. Entonces es imposible que la persona comience a hablar hebreo si nunca ha estudiado hebreo, y que lo hable a la perfección y que entienda lo que se le está hablando también en hebreo. O sea, entonces eso es un fenómeno extraordinario, ¿no? Y hay otros más que van manifestándose. Ajá. Como por ejemplo, hablando un poquito del padre Fortea, del padre Amort, que seguro has leído, y ahorita vamos a hablar, bueno, solo esta última pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más extraño, qué cosas raras han visto o has visto tú a través de videos o en tu experiencia que pueden suceder? Por ejemplo, teletransportación de objetos. Para mí, la levitación. Porque si bien es cierto, esto se ha visto mucho en las películas, pero en la vida real sí existe. En el curso que llevé, un curso de exorcismo en la Ateneo Pontificio Reina Apostolorum en Roma, presentaron algunos casos, y uno de los casos era de una levitación, ¿no? Y es increíble ver cómo va en contra de las leyes de la naturaleza este tipo de fenómenos, que no le encuentras explicación natural hasta el día de hoy. ¿Lo viste con el grupo de estudio? Sí, lo miré. Video, en testimonios. Sí, ajá.
¿Cuánto tiempo levitaba esta? ¿Quién levitaba? ¿Quién era? ¿Una mujer, un hombre? Era un chico, aproximadamente de 15 años, 16 años, 17, que en un momento en que estaban orando comenzó a levitar, estuvo 6, 7 segundos y ¡boom! Bajó. Ah, no, claro, pero eso es algo de Dios. Demoníaco. Estaba en oración y levitó. Claro, o sea, mientras estaban orando, lo estaban liberando, estaban haciendo la liberación, el exorcismo, pues en ese momento levitó. Pero también eso le ha pasado a los santos, eso está en alguna... También les ha pasado. Claro, en el caso de los santos, es más que todo fenómenos místicos. Sobrenatural. Sobrenaturales, Pero que tienen efectos físicos similares. ¿Por qué? Porque el demonio trata de imitar lo que Dios hace. Recordaremos, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, en el Éxodo 7, cuando Moisés y Aarón van al faraón Ramsés II y lanzan el cayado y se convierte en serpiente. Vienen los magos del faraón y también hacen algo similar, pero ellos lo hacen por acción demoníaca. Entonces siempre el demonio busca imitar, pero todo lo que hace es porque Dios se lo permite. Sí, increíble. El caso de Emily Rose, ¿no? Porque ahí la misma Virgen le dice que ya permitió eso para que la gente crea. Exactamente. Porque, como diría San Agustín, de un mal sacas un bien. Muy bien. Entonces, Aro, si nos puedes contar un poco, nos estás hablando de que tú estudiaste psicología y estás haciendo tus maestrías. ¿Cómo es que llegas a este curso a ser uno de los pocos peruanos, creo que ha llevado un curso en el mismo Vaticano sobre exorcismo? Sí, bueno, desde que tenía 12, 13 años siempre me interesó este tema de los fenómenos paranormales y todo ello, pero siempre había un vacío, necesitaba buscar un fundamento para mí más claro de lo que yo investigaba. Entonces lo fui encontrando en el ámbito de la teología y propiamente ya en el ámbito de la demonología. Y es por eso que también decidí estudiar psicología, porque es importante el discernimiento. Porque los fenómenos, por ejemplo, en la posesión diabólica o en la obsesión, son muy similares a fenómenos psicológicos, ¿no? Entonces, siempre es importante esa preparación para poder ayudar mejor, ayudar más. Lo del curso fue en el 2022, cuando me enteré por las redes sociales, sobre todo por esta Universidad de Roma, que lo estaban dictando, lo iban a dar. Bueno, yo dije, no sé si se me daría la oportunidad, lo miraba muy difícil, o sea, generalmente eso ocurriría en un sacerdote. Y cuando me enteré que tampoco ocurría en todos los sacerdotes, solo en unos cuantos, lo miraba más difícil. Pero, ¿qué será? Yo creo de que es lo que Dios quiere para mí, porque yo me sentía muy seguro de que me iban a dar el permiso. Y fue así, me dieron el permiso y ya pues pude llevar el curso. Y la finalidad de llevar este curso es conocer y ayudar, ¿no? No solo alimentarme de conocimiento, sino poder ayudar a las personas. Sí, perdónanos, ¿el curso lo terminaste ya o...? Sí, ya lo terminé. Completamente terminado. ¿Cuánto tiempo? Fue súper intensivo, una semana. Era más de 8 horas diarias. Bueno, como 10 horas por ahí. Claro, como una súper internado, como una maestría, ¿no? Es un final como... Podríamos decir. Porque en realidad demonología no existe como especialidad. El decir soy demonólogo, el título no existe en el mundo como especialidad. Yo he escuchado, sí, algunos que se autodenominan demonólogos, pero si tú le preguntas dónde ha estudiado... No, y libros de demonología. Ajá. Existiendo la demonología. Claro, o sea, existe como una protociencia, será como una protopseudo o algo. O sea, la demonología es una rama de la teología. Eso sí, como una formación formal, ¿no? Así como hacer una especialización en psicología clínica, por ejemplo, o medicina, hacer en psiquiatría, una especialización, no existe en demonología. Pero ¿cómo uno puede ser demonólogo? A través del estudio de este tipo de cursos, de exorcismo, de oración de liberación, de ángeles, de demonios y todo eso, entonces uno se va formando. Pero ¿qué es importante para ser demonólogo? Ser teólogo, ¿no? Porque primeramente hay que conocer a Dios para poder entender lo otro, ¿no? Para poder entender su creación. Entonces, tú estás en esa vía, pues, ¿no? Psicología, teología, y ya, o sea, en base a estas recomendaciones que tienes con la curia peruana, es que logras ingresar. Sí,
Claro, más que todo por el hecho de que me presenté, ¿no?, como estudiante de la carrera de teología, ¿no? Entonces, eso es lo que me ayudó también de una forma a que me puedan otorgar ese permiso y otras cosas más, ¿no? Que fui presentando un plan de trabajo, qué es lo que yo quiero hacer aquí en Arequipa, en el Perú, sobre este tema del demonio, ¿no?, que ha sido muy abandonado. Sí, y hay una frase que tú das para poder ser aceptado que me parece muy importante, ¿no? O sea, ¿por qué no solo tú, sino otras personas y algún sacerdote debería, y según tú, ¿no?, debería poder acceder a estudiar todo este aspecto? ¿Cuál fue tu respuesta cuando te preguntas? Una de las cosas que les dije fue, en primer lugar, hace falta concientizar sobre el tema del demonio. Sí. La gente, a veces cuando viven ese tipo de fenómenos, no le encuentran una explicación clara a lo que está sucediendo. ¿Por qué? A veces yo puedo acudir, claro, puedo llamar de repente a un chamán, un curandero, eso es lo que hacen algunas personas, y dicen para que haga una curación en su caso, ¿no es cierto?, una limpieza. Ok, pero a veces el fenómeno no para, pues, sigue. Entonces, ¿qué es lo que hacen al final? Llamamos al exorcista. Entonces, ¿por qué llamas al exorcista? Entonces, porque crees de que el exorcista te va a ayudar, porque hay testimonios, que hay aportes muy benéficos por parte de la iglesia en este tema. Entonces, es importante guiarse por un credo. En este caso, mi caso es el credo católico, lo que es la noción católica, la cual yo llevo mis investigaciones, mis estudios, ¿no? Entonces, ahí, yendo en esa línea. Y tú también dirías que hay sacerdotes que, bueno, eso está en algunas tradiciones, que no creen en la conversión de la hostia, que eso es algo tremendo, ¿no?, que un sacerdote no crea en eso. Pero también hay sacerdotes mucho más, que no creen en el mismo demonio. Es cierto, Rafael. Conversando con algunos padres, realmente no creen en el demonio. Para ellos el demonio es una abstracción, simplemente es una idea, nada más, que representa algo y no es una persona. En la oración del Padre Nuestro, en la parte final, en la petición final, y líbranos del mal, ¿no es cierto?, terminamos así. Realmente en el griego es atupu poneru, que significa y líbranos del maligno. Esa es la oración original. Líbranos del maligno, líbranos del demonio, de Satanás. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica en 2851 dice, claro, cuando nos referimos a esta petición no nos estamos refiriendo a un mal abstracto, sino a una persona que es el demonio. Y claro, entonces hay sacerdotes que conversando con ellos dicen, no, yo no creo en el demonio y mucho menos pues en la posesión diabólica y todas esas cosas. Por eso que algunas personas cuando viven este tipo de fenómenos van a buscar al párroco y el párroco les dice, no te puedo ayudar porque yo no creo en esto, pues. ¿En qué sentido te podría ayudar, no? Claro, ahora otra cosa es que lógicamente estamos hablando cuando hemos descartado la parte de enfermedades psicológicas y explicadas, ¿no? O sea, eso que se entienda bien, ¿no? Sí. Claro, uno de los criterios que se utiliza para poder determinar que hay una posesión, por ejemplo, es primeramente de que tiene que irse al psicólogo. Una opinión psicológica, una opinión psiquiátrica, también si es posible, y recién determinar si el caso es posesión o no. Y quien lo determina al final es el exorcista. ¿Sí? Porque hay psiquiatras, psicólogos que trabajan con exorcistas. Por ejemplo, en el Cusco hay un doctor psiquiatra que trabaja con el padre Jaramillo, que es un exorcista. En el curso que llevé, habían psicólogos, habían psiquiatras. Entonces, hay personas del tema de la salud mental vinculadas a este tipo de estudios. Claro que el psicólogo dice, para mí esto no cumple con ninguno de los criterios o es insuficiente en los criterios diagnósticos. Entonces, ¿qué puede ser? Por ejemplo, hay un caso que estuve investigando de una persona aquí en Arequipa que sucede que le habían administrado fármacos antipsicóticos, ¿sí? Pero esta persona, cuando consumía estos fármacos, los delirios, las alucinaciones no paraban, seguían. Y se supone que los antipsicóticos deberían de parar esos síntomas. Y nada. Entonces, si no hay solución en ese momento por parte de la ciencia, ¿qué haces? Tienes que pasar al lado religioso, tienes que derivarlo nomás a lo que la persona cree. Si cree o su noción es una creencia católica, entonces tiene que acudir ahí a un exorcista.
Ahora tú no eres exorcista, No, no puedes hacer el ritual, digamos, no, yo no, solo lo puede hacer un sacerdote. pero puede ser como una especie de puente entre un sacerdote y bueno, como que, claro, como psicólogo, puede ser un puente como para recabar este tipo de, no se puede decir, causales de exorcismo, ¿no? Claro, lo que yo podría hacer ahí es, por ejemplo, ¿qué función podría cumplir como auxiliar de exorcista? Que durante la oración que se está realizando para liberar a esta persona, mientras el exorcista realiza lo que es una oración de conjuro, es un exorcismo, en este caso el laico podría hacer lo que es una oración de liberación, es decir, una oración que va dirigida a Dios pidiendo que por favor libere a esta persona de las garras del demonio, ¿sí? En el caso del exorcista se dirige directamente al demonio. Ahora, ¿por qué tiene fuerza el exorcismo? O sea, ¿tiene que hacerse en un idioma especial? O sea, ¿la misma palabra es como un mantra sagrado poderoso? ¿O el rito es flexible? ¿Cómo dirías tú eso? Evidentemente la oración que se determina para realizar los exorcismos, claro, previamente ya ha sido estipulado, ha sido estructurado y generalmente se hace en latín, porque el latín es un sacramental. Entonces tiene mayor fuerza, es más sagrado, va más directo a atacar, en este caso, bajo este tipo de oraciones, va atacando al demonio, lo va expulsando. Aunque ha habido casos donde, por ejemplo, se conoce en la historia, en registros de santos, mujeres, por ejemplo, Santa Catalina de Siena, ella realizaba exorcismos, pero no era sacerdote, no estaba tampoco autorizada por el obispo, pero ella, en su mística, en su crecimiento espiritual, podía realizar ese tipo de exorcismos. Entonces sí, y es así también en diferentes culturas, también como se va dando, ¿no? Diferentes religiones. Otra pregunta que era importante con respecto a tu curso era que, o sea, has llevado ese curso en Roma, en el Vaticano. ¿Cómo fue? ¿Viajaste? Claro, el curso se dicta en una universidad, que es la Ateneo Pontificio Reina Apostolorum, la cual está direccionada el curso por la Asociación Internacional de Exorcistas, ¿no? Y evidentemente por el tema de la pandemia, pues generalmente el curso se ha ido desarrollando bajo lo que es la modalidad virtual. ¿Pero de dónde se dio? ¿Del Vaticano mismo? No, en la universidad mismo. ¿Pero dónde quedas? En Roma, en Roma. Uh-huh. Wow. Sí que tienes una larga tradición pues con respecto a esto, ¿no? La frase es para poder explicar cómo es que se da esa transformación de ángel a demonio, ¿no? Es una frase que se dio en el decreto del Cuarto Concilio de Letrán en 1215. La frase dice: Diabolus enimia ali demones adeo quid natura creatis sunt boni, sedisi perse factis sunt mali, que significa el diablo y los otros demonios. Justamente lo que quería explicar en ese momentito es que dentro de los demonios hay uno que es más poderoso, que es el diablo, el diabolos, ¿no? Pero ¿nos puedes traducir al castellano esa Sí. frase? Diabolus enimia ali demones significa el diablo y los otros demonios. Sedisi perse factis sunt mali significa y él mismo se hizo malo, él mismo se transformó, se degradó moralmente. Adeo natura creati sunt boni significa es que Dios los creó de naturaleza buena, es que Dios no creó al demonio en sí mismo. Dios creó un espíritu que de naturaleza angélica, que desobedeció, se generó el pecado de la soberbia y se fue transformando en demonio, ¿sí? Ese sería, en resumidas cuentas, el origen del demonio. Exactamente. ¿Qué es Lucifer? Lucifer es un término extrabíblico que no está en las Sagradas Escrituras, pero que se ha ido utilizando. Por ejemplo, en la experiencia exorcística, justamente lo menciona el padre Fortea, cuando ellos realizaban los exorcismos, pues al momento en que mencionaban el nombre del demonio, esta persona posesa, pues decía Lucifer, ¿no? Decía, Bueno, pero ahí, como dice la tradición, ¿no? De Luzbel va a Lucifer. Uh-huh. Eso sería el demonio. Es el demonio. Por ejemplo, en el Islam, en el Corán, por ejemplo, en la Sura 15, Aleya 26 al 31, dice, habla de 3 grupos que Alá crea, 3 grupos de seres inteligentes,
lo que son los ángeles, los jinn o los genios y los hombres. Los ángeles no tienen libre albedrío para el Islam. En cambio, los hombres y los jinn sí tienen. Pero en la línea de los ángeles había un jinn, un genio. ¿Qué sucedió? Dios lo colocó ahí por su obediencia. Pero cuando Dios les puso una prueba y tenían que arrodillarse ante el hombre, ante esta criatura, este jinn no cumplió la prueba, no pasó la prueba. Por lo tanto, se fue alejando, se fue convirtiendo en un iblis. Es así como se conoce en el Islam. Significa la tristeza derivada de la desesperanza. Una desesperanza por el alejamiento de Dios. Ahí se convirtió en Chaitán. Chaitán, que viene de la raíz árabe chataná, que significa Satanás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en una religión, la explicación que le dan en una transformación de un espíritu bondadoso a uno demoníaco es diferente a como se conoce en el ámbito cristiano, pues, ¿no? Entonces, cada religión tiene su punto de vista, su entendimiento en cuanto al demonio. Por ejemplo, en la Mesopotamia antigua, el famoso demonio Pazuzu. Este demonio que aparece en la película del Exorcista en 1973. ¿Cómo se entendía ahí a los demonios? Bueno, el entendimiento que se tenía sobre los demonios ahí era de que para la gente no eran ni buenos ni malos en sí mismos, sino que para ellos simplemente eran buenos cuando les hacían favores y eran malos cuando no les hacían esos favores y hacían favores al pueblo con el cual estaban en guerra. Y esto es interesante porque en Mesopotamia antigua se hablan de sexos, o sea, un sexo femenino demoníaco y uno masculino demoníaco. Son los... Claro, en Mesopotamia antigua. Y ahí pues hay toda una tradición bien interesante. No, te decía, estos son los súcubos y los incubos, algo así. Ah, ya, en cuanto a los súcubos y los incubos, pues son los demonios que supuestamente se dice de que suelen atacar sexualmente a las personas. Sí se han escuchado varios testimonios, es cierto. Padre Fortea no descarta del todo la existencia del incubo y del súcubo. Incluso en la Suma Teológica algo se habla de ello. Pero en realidad, como dice el Padre Fortea, todavía no hay una evidencia como tal de la existencia de estos demonios. Sí. Y en el organigrama pues del mundo demoníaco, entonces ¿cómo sería? El demonio sería el principal. Claro, hay una jerarquía, ¿no? Claro. Hay una jerarquía como esa en lo angélico, también es en lo demoníaco. Y esa jerarquía tiene que ver justamente por su degradación moral. De acuerdo a los pecados que han cometido y se han alejado de Dios, es directamente proporcional esa degradación moral, ¿no? Y entonces, o sea, ¿cómo sería esta, no? El demonio arriba y quién está por ahí. Claro, en primer lugar, como dije al inicio, sería, por ejemplo, el diablo, Satanás, ¿no? Luego ya van viendo los otros demonios que van vinculándose más a acciones propiamente de la vida cotidiana en cuanto a la influencia que ejercen sobre determinadas tentaciones para llevar al hombre al pecado. Uh-huh. ¿Tú crees que el ser humano tiene, como dice el cuento o la oración, un ángel de la guarda? Sí, se habla de ello. O sea, uno para cada persona, o uno para 10 personas, o uno para 100 personas. La verdad es que no sabía en cuánto cantidad. ¿Por qué? Te explico. En la Suma Teológica Santo Tomás de Aquino, justamente a tu pregunta, en la parte 1, en la cuestión 52, en el artículo 1 dice lo siguiente. Los ángeles pueden ocupar un lugar, ¿sí? Pero no ocupan un lugar como el cuerpo, la materia o el cuerpo humano, que tiene una cantidad inmensiva, sino que ellos ocupan un lugar corpóreo por virtud suya, y no en cuanto que esté contenido en la materia o en el cuerpo, sino en cuanto que la contiene. ¿A qué me refiero? Que no hay exactamente hablando de un lugar. Ellos no están propiamente en un lugar, ¿no? Están en cualquier sitio. O propiamente hablando, están simplemente. Y te preguntaba eso también por otro tema. Si tenemos un ángel de la guarda, tenemos un demonio también designado a un grupo humano, entonces por la intención será así. Ahora, llevando a eso,
Evidentemente por eso no podemos hablar de cantidad, de cuántos ángeles o cuántos demonios en sí haya. Por ejemplo, una persona posesa, ¿cuántos demonios tiene? No se sabe exactamente. A veces dicen legión, muchos. Entonces es que no podemos hablar exactamente de cantidad porque no hay materia ahí, es espíritu. Entonces, pero sí se sabe que hay ángeles de la guarda. El demonio también está rondando en cualquier lado, esperando a que la persona se acerque a él bajo determinadas acciones, por ejemplo, brujería, espiritismo, ouija, entre otras cosas, ¿no? Pecados mortales. Entonces siempre está ahí esperando que la persona cometa eso para... Yo quiero algo del demonio, entonces se ha escuchado mucho acá en el Perú, ¿no? En muchas partes, ¿no? El compactado, el pacto con el diablo, ¿no? Yo te doy esto para que... Se le da eso al diablo para que nos dé a cambio dinero, poder, etc. Una de las causas de la posesión diabólica puede ser justamente el espiritismo, según la Asociación Internacional de Exorcistas. El espiritismo podría ser el satanismo, las sectas, los pactos. Podría también estar vinculado lo que es los pecados mortales, el rechazo al Espíritu Santo. Todo eso va cometiendo un alejamiento de Dios, te vas alejando de Dios y por lo tanto te vas siendo más vulnerable que el demonio pueda atacarte. Eso por un lado. Por el otro también se ha visto que hay posesiones diabólicas también en santos. Santa Gema Galvani, por ejemplo, fue una de ellas. ¿Por qué Dios permite que una persona con gran crecimiento espiritual termine siendo poseída? Porque busca que se perfeccione, que crezca más espiritualmente a través de esa lucha contra el mal. Es un misterio bien interesante, bien bonito, cuando se va entendiendo esa permisión divina, ¿no? Pero sí ocurre, no solo por esa causa que uno lo busca, ¿no? Por el tema del espiritismo, ouija, etcétera, pero también puede ocurrir porque Dios lo ha designado así para un crecimiento espiritual. ¿Cómo se explica eso de la tentación, no? Porque, por ejemplo, hay bueno, no sé, te digo, en la Biblia está que Jesús es tentado por Satanás también. Entonces, ¿ese es otro demonio el que tienta? Claro, en general los demonios tientan, buscan la perdición del ser humano, buscan que se cometan determinados pecados, que se alejen de Dios. Lo que menciona justamente de nuestro Señor tiene que ver cuando Él estuvo en el desierto, por ejemplo, 40 días, 40 noches, pasó por estas tentaciones. Es ahí donde Él manifiesta la existencia, por ejemplo, del demonio en las tentaciones que Él lleva a cabo, ¿no? Y cómo resistir, cómo luchar contra ellas. ¿Y cómo se lucha contra esas tentaciones? Con la palabra de Dios. Es lo que nos enseña nuestro Señor. Esto es interesante porque hay que saber diferenciar lo que son las tentaciones diabólicas de las tentaciones de la carne, las tentaciones del mundo. Las tentaciones diabólicas son más intensas, más fuertes, ocurren de un momento a otro, son espontáneas, pero son muy intensas, a diferencia del otro tipo de tentaciones. Una tentación diabólica, por ejemplo, el hecho de... eso, por ejemplo, puede ocurrir cuando estás frente a una persona que realiza, por ejemplo, chamanismo, ¿no? Y tú sabes muy bien en tu formación de que no puedes acceder ahí porque la iglesia lo prohíbe. Entonces, a pesar de eso, siente la necesidad, porque hay una tentación, la curiosidad, las ganas de acudir a ello, y al final accedes, entonces te dejaste llevar por la tentación diabólica. Fue muy intensa, muy fuerte, y una vez que accedes desapareció. Y en otra oportunidad que tú quieras acudir, ya no quieres, ya no te llama la atención, solo fue ese momento. ¿Te das cuenta? Solo es un momento, es algo espontáneo y es muy intenso. Pero eso puede bastar ya para generar otra cosa. O sea, ya pecar, ¿no? Pecaste, claro. ¿Y el pecado a qué te lleva? ¿A cometer otros actos? Claro, un pecado puede llevarte a otro pecado, si no te confiesas, no te arrepientes, sigues cometiéndolo, y lo que pasa es que te vas degradando moralmente. Te degradas moralmente, tu inteligencia se va oscureciendo, tu voluntad, al punto de que puedes terminar hasta cometer actos más agresivos, más violentos, como por ejemplo, hay personas que van así, de una pequeña acción, como por ejemplo haber acudido, no sé, a ouija, van aumentando en determinadas acciones al punto en que terminan matando a alguien, terminan
cometiendo determinados actos delictivos, etcétera, etcétera. Una degradación moral. Ajá, hay una degradación. Y en el caso de la posesión, ¿qué es lo que busca el demonio al final, no? O sea, adueñarse del cuerpo de la persona y vivir, o de adelanto, ¿no? La respuesta de repente o el suicidio. ¿Qué es lo que busca el espíritu obsesor, el espíritu que posea? Claro, ¿Qué busca eso? claro, lo que busca es, en primer lugar, mostrar su poder, que Dios lo permite. Muestra su poder, su acción, no solo que existe, mostrar que existe en el mundo, ¿no? Que puede atacar al ser humano, que puede influenciar en sus acciones, en su degradación, al punto que incluso se llega a entender también esto como que no es que ataque directamente al espíritu. O sea, el demonio no ataca al espíritu, porque el espíritu le pertenece a Dios. Lo que posee es el cuerpo de la persona, solamente el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Si una persona, por ejemplo, posesa, esta persona ha cometido pues muchos pecados y nunca se ha arrepentido, en el momento de que se hace la liberación, puede que en el momento del exorcismo la persona quede liberada del demonio, ¿sí? O puede que no, puede que sea muchos años, muchos años que sea ese exorcismo. Al punto de que si la persona llega a morir, por ejemplo, algunos se preguntan, ¿va al infierno? Si murió bajo las garras del maligno, ¿no? Poseída, ¿va al infierno? Pues si la persona ha cometido muchos pecados, nunca se ha arrepentido, entonces lo que se ha degradado es su espíritu. Entonces ahí ya viene una vinculación más propiamente moral, por acción propia. Yo escuché también del padre, creo que o leí en uno de esos libros que siempre el demonio al final busca el suicidio o que muera ese cuerpo. Claro. O sea, busca la perdición humana bajo diferentes formas. Puede ser hasta las autolesiones también. O sea, no solo el suicidio, sino que también comienza a dañarse el cuerpo. Y eso lo hemos visto en algunas películas también. ¿Y tú crees que eso, por ejemplo, algunas conversé con una medium por aquí y me comentaba el puente Chilina, ¿no? Que a veces hay personas que no están tan mal, pero pasan por ahí y se lanzan, ¿no? Hablando puntualmente de Arequipa. Y justamente leía uno de estos libros creo que el libro de San Cipriano, ¿no? Y hablaba en una parte de los espíritus, no sé si de los puentes o de las alturas. O sea, como que en estos sitios hay espíritus que te orillan a cometer cierto tipo de actos. ¿Tú qué opinión tienes sobre lo que está pasando en Arequipa, por ejemplo? Descartando lo psicológico. O si quieres algo psicológico, ¿no? Lógicamente, como eres psicólogo, también puedes dar una opinión psicológica. Yo pienso de que es que no le encuentro mucha vinculación ahí a ese ámbito con lo demoníaco. En mi opinión, quizá otra persona sí. Pero para mí tienen más una explicación psicológica por el hecho de que las personas que pasan por ese tipo de acciones, de situaciones depresivas o a veces por el impulso mismo, ya saben por conocimiento dónde es que otras personas comienzan a cometer esos actos para poder encontrar pues esa supuesta tranquilidad y terminar con todos esos problemas y terminar con su vida. Ajá, entonces dicen, bueno, inconscientemente eso, porque esa es una acción inconsciente. Dicen, paso por esta situación, no encuentro más solución, no encuentro más ayuda, entonces inconscientemente saben ya dónde ir porque ya lo han escuchado, ya saben dónde ha pasado este tipo de situaciones y creen de que de esta forma será su muerte segura, ¿no? Inconscientemente. No, es una opinión. Y ahora con respecto a como para ir cerrando, ¿no? No sé si has visto la película de Sorana de Salfer. Sí, muy bonita la película. Ya la viste la película de Sorana. Perfecto. Solo se trata de la segunda parte, por ahí va mi pregunta, que se ve como que ella llega en una especie de ascensor, una especie de, no sé, una cosa bien extraña, una máquina. Ella llega, o algo, ¿no? Un tubo energético, llega al infierno o al purgatorio. Me pareció muy interesante, ¿no? Cómo luce este lugar. ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo es el purgatorio? ¿Cómo es el infierno? ¿Existen? Sí. ¿Qué opinas? Claro. El cielo, el purgatorio y el infierno son estados por los cuales pasa el espíritu. ¿No son lugares? No es un lugar, no. No son lugares físicos, no es como nos han pintado, el infierno es fuego, hay llamas y hay demonios con trinches y todas esas cosas. No, es un estado por el cual pasa el espíritu de acuerdo a las acciones que has realizado en vida.
¿no? Entonces, por ejemplo, el infierno se entendería como una situación por la cual el espíritu pasa por una muy grande tristeza, un gran dolor, sufrimiento, y sin acción de poder remediar la situación, porque sabe que no lo va a poder remediar, porque ya está en un lugar, en una situación, en un estado donde va a poder retribuir la situación o regresar, ¿no? El purgatorio se entiende como una especie de purificación del espíritu para poder pasar al cielo. Y el cielo pues ya es la vida eterna, ¿no? La paz y la gran glorificación. Claro, pero en esta película de Soberana de los Ángeles, o sea, se ve que ella va y ve a un rey, y ve a unas personas, es más, la miran y por favor, ayúdanos. O sea, ahí sí daría la impresión de como que por lo menos las percibe a estas almas, ¿no? Claro. Un lugar por lo menos sí percibe a un grupo de gente, ¿no? Sí, son algunas de las visiones que tienen algunos de los santos que, según han contado sus testimonios, visiones como ese tipo, por haber ido al purgatorio o haber visto a ciertos santos, hablar con ciertos santos que ya fallecieron, con la Virgen María, etcétera, etcétera. Hace poco normal que ha habido la fiesta de la Virgen de Guadalupe, en el caso de Juan Diego, ¿no? O sea, son diferentes tipos de vivencias, experiencias, visiones. Son visiones. Una visión es una interpretación muy particular de una persona. Exactamente, porque una cosa es una visión, otra cosa es una aparición, ¿no? La visión tiene más que ver con ese hecho subjetivo, cómo la persona lo interpreta, lo que está viendo, lo que está pasando, ¿no? ¿La aparición? La aparición es lo que ocurre a nivel general. Todos miran una sola cosa, todos miran lo mismo. Todos estamos de acuerdo a la Virgen de Fátima, por decir. Exacto. Y en una visión, no, yo la oí, yo la miré, yo la sentí. Claro, y vas dando tu interpretación cómo era, cómo que viste y todo. Sí, ese término es bien bacán. Y bueno, como parece entonces, tengo dos preguntas difíciles, ¿no? Una, ¿hay retorno del infierno? O sea, ¿podemos salir del infierno? Y otra pregunta, si en un momento el diablo, el demonio, se convirtió de un ser de luz o bueno a algo malo, ¿por qué no se puede arrepentir? Ya. ¿Existe el retorno? Muy buenas preguntas. No hay retorno, ¿no? Porque, como dije, la inteligencia y la voluntad se oscurece. O sea, es que ya no hay forma de tú mismo buscar un arrepentimiento, porque tú mismo vas justificando tus acciones. Por ejemplo, en el caso del demonio, se oscureció tanto su inteligencia y su voluntad que, a pesar de que Dios le mandara gracias de arrepentimiento para que se arrepintiera, el demonio no podía recibirlas porque no entendía lo que miraba, lo que observaba, lo que percibía. O sea, no entendía esas gracias de arrepentimiento, y es así que se fue alejando, ¿no? Entonces, para él buscaba más bien justificar sus acciones. O sea, ya estaba en lo suyo. No había forma de entender otra situación contra lo que había pensado. Sí, bueno, interesante, sí. Ahora, y hay un tema también bien interesante de lo que es la adivinación diabólica. Es muy interesante. Adivinación diabólica. Sí. ¿Por qué? Porque para psicología científica se habla de un tipo de adivinación que es, por ejemplo, parte de lo que es los tarotistas, lo que leen la coca, todos ellos, ¿no? Eso no es diabólico. Ya, hay que entender los aspectos aquí. La adivinación diabólica, como diría San Agustín en Divinationem Daemonum, Liber Unus, es un escrito que él realiza sobre este tema, donde dice que el demonio puede llegar a predecir ciertas situaciones, ciertos eventos futuros. Eso es una cosa. Y otra cosa es que sea por acción del inconsciente. Lo que, como dije al inicio, hay que seguir indagando, hay que seguir estudiando este aspecto de la mente, que es el inconsciente, que ha sido muy abandonado todavía. Entonces hay que seguir estudiándolo, indagando todo este tipo de fenómenos que se manifiestan, porque hay niños que pueden manifestar adivinación, videncia, y no están vinculados a nada demoníaco, ¿no? Entonces hay que saber discernir. Lo que pasa es de que a veces se generaliza todo y todo lo quieren llamar demonio, y no es así. Tampoco es así. No es estudio. Hay que hacer un estudio. ¿Cuándo sería demoníaco? Cuando la causa sea por espiritismo, ouija, y la persona comienza a manifestar ese tipo de fenómenos. Entonces ahí podríamos pensar que la situación es demoníaca. Con contaminación espiritual.
Y bueno, de repente para que nos ayudes a entender ese caso, a ti te pasó algo que ahí viene una entrevista que una poseída, un demonio adivina de lo de tu grupo, ¿no? Hace un tiempo una amiga me llama, una amiga y me dice, ¿sabes qué? Está pasando lo siguiente, tengo una prima que está manifestando ciertos síntomas de posesión, según su interpretación. Y yo le dije, ok, pero previamente esto ha pasado por psicólogo, psiquiatra. Sí, me dice, le han diagnosticado esquizofrenia paranoide, ¿no? Le habían administrado antipsicóticos, pero no le estaban haciendo efecto a los síntomas de alucinación y delirios, por ejemplo. Entonces, ante todo esto, no sabíamos qué hacer. Bueno, decidí tomar mi tiempo y fui pues al lugar. Pero previo al lugar, antes de llegar, había tenido una discusión con un grupo dentro de la universidad. Estaba discutiendo por WhatsApp. Entonces esto generó una alteración emocional en mí. No estaba muy bien, estaba un poco intranquilo. Y cuando llego al lugar, se percibía pues un frío muy intenso, ¿no? Al momento de entrar. Entro en la habitación y la encuentro pues a la chica con los ojos cerrados. Parecía que estaba durmiendo. Me acerco un poco más, la estoy observando y en eso abro los ojos y me dice, ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué no vas a solucionar el problema de tu grupo? Entonces, ¿cómo era que ella sabía eso? O sea, era imposible. Era imposible que supiera eso. Solo lo sabías tú. Solo yo y 3 personas que eran del grupo. Entonces, y estas 3 personas ni siquiera conocían a mi amiga, ¿no? Era de otros conocidos aparte. Entonces, para ir corroborando de que esto fuera una posesión, le dije a la tía de la chica, ¿sabes que ella tenía 2 frascos igualitos, que parecían 2 aleros? Entonces le digo, ¿sabes qué? Me dijiste que tenías agua bendita, sí, échale a uno de los frascos y al otro le echas agua bendita, échale agua del grifo y me vas a traer. Entonces agarré el agua de grifo y le puse solamente aquí en la mano, le sobé, no hubo reacción. Le eché el agua bendita y en eso comienza a gritar y me comienza a insultar. Sí. Entonces, por ejemplo, eso es una forma para poder determinar si hay síntomas de posesión. Bueno, y ya. Entonces, esa es una de las experiencias que pasé en relación a ese tema, pues. Y bueno, y esta pregunta para cerrar, ¿no? ¿Tú crees que cómo ves el mundo hoy en día? ¿El mundo le pertenece a Dios? ¿Hay una lucha sobre nosotros entre Dios y el maligno? ¿Ves que hay más corrupción que antes? Una frase que una vez le escuché al Padre Amor que me gustó mucho fue: el demonio es tan astuto que hace creer hoy en día que no existe. Eso quiere decir de que las personas han ido dejando de creer en el demonio al punto de que, podríamos decirlo metafóricamente, han ido arrojando sus armaduras, sus armas, y dejando su vulnerabilidad al ataque del maligno. Y me refiero a que estas personas, en vez de acudir, y hablo sobre todo de los creyentes católicos, sobre todo hablo de ellos, en vez de acudir ante este tipo de situaciones o fenómenos que suelen pasar, a acudir a la iglesia, están acudiendo por otros lados, que lamentablemente termina perjudicando la situación. Y no lo digo simplemente porque sea parte de la Iglesia Católica, lo digo porque hay evidencias, se ha visto en las investigaciones que yo he realizado, después de acudir a alguna otra persona, un curandero, un chamán, la situación o empeora o se tranquiliza un momento y a las 3 semanas resurge con fuerza. Entonces, por más que le pagaron no sé cuánto de dinero y todo lo demás, no hubo efecto alguno. Cuando se trae el exorcista y comienza a hacerse la liberación del hogar, la situación comienza a calmar. Tú haces un seguimiento si la situación se ha calmado y realmente se calmó. Entonces, estamos hablando aquí que hay que tener mayor confianza. Hablo sobre todo de los creyentes. Comenzar a tener más confianza en la iglesia, en lo que la iglesia hace. Ahora, con esto no estoy discriminando a aquellas personas, como dije a un inicio, que tienen esa sensibilidad psíquica para poder manifestar esos fenómenos de adivinación. Eso es muy interesante. Yo no lo llevo al lado del demonio. Sí, es interesante cómo lo realizan y lo veo más en el ámbito de investigación. Hay que seguir investigándolo, ¿no? Wow. Bueno, Aarón, no sé, te dejo esta parte para que puedas invitar a los amigos a seguir tu trabajo, tus investigaciones o
O un consejo que les puedas dar si quieres. Bueno, lo hiciste, pero como para cerrar con eso, por ahora. Bueno, tengo un canal de YouTube algo abandonado. La verdad que no subo ya hace tiempo videos, pero ahí hablo del tema del ámbito de la demonología, aspectos sobre la demonología, por ejemplo, mesopotámica, del Islam, pero más que todo lo hago por conocimiento, ¿no? Manifiesto esa información para que se vaya conociendo más. Y la orientación principal que tiene ahí, en los otros temas que voy tocando, va bajo una noción católica. ¿Por qué? Porque a veces, tú sabes, Rafael, en YouTube, ¿no? Buscamos demonología, buscamos a alguien que nos hable del demonio, y hablan de demonología ascética, no sé, creo que hasta meten personajes no sé de dónde, de los videojuegos, no sé qué hacen ahí. De los videojuegos. Sí, no sé, que los demonios y de los videojuegos y no sé qué hacen ahí. Pero si uno quiere conocer este tema, pues yo creo que si sobre todo si eres creyente, tienes que hacerlo bajo fuentes fidedignas, ¿no? Más que todo es eso. Y bueno, y ahora actualmente pues estoy haciendo investigaciones y una tesis que estoy en proyecto sobre el tema de posesión diabólica y esquizofrenia. Entonces está en proceso de investigación y a ver qué tal. Bueno. Claro, porque ahí podrías ver del universo de esquizofrénicos de Moisés Eresi. Ajá, bueno. Cuántos realmente no necesariamente está con esquizofrenia, sino con una posesión. Sí, y es una... O sea, no se ha hecho... Debe ser muy delgado o... Sí. O no tanto. En realidad, no se ha hecho todavía en el Perú ningún tipo de investigación en ninguna universidad de este tema. Lo estoy impulsando. Sé que es difícil el camino. Cuando tú impulsas algo nuevo, pues es difícil el camino. Pero yo confío en Dios, sé que se va a lograr y ya se está logrando y hay interés por la universidad. Entonces, la idea es evaluar a personas con esquizofrenia institucionalizadas en diferentes centros psiquiátricos del Perú. En este caso, específicamente en Arequipa. Y si es necesario acudir a otros lugares, se va a hacer. Y poder hacer un estudio de las historias clínicas, hablar con los profesionales de la salud que atienden a estos pacientes, ir viendo sus síntomas y viendo también el criterio de la iglesia para poder determinar lo que son los signos de posesión, ir viendo la semejanza y la diferencia que hay en los síntomas en estos pacientes y a ver con qué nos encontramos, ¿no? Y hay otras cosas que vamos planteando y más.